Bueno, nuevamente buenos días. En este video vamos a hablar un poquito de la ley de los rendimientos marginales decrecientes aplicados a la producción. ¿Qué es la ley de los rendimientos marginales decrecientes? La ley de los rendimientos marginales decrecientes obedece a pequeños cambios, como lo menciona el concepto marginal. Cuando uno revisa los 10 principios de la economía del profesor Gregory Mankiw, él nos dice que los seres racionales pensamos en términos marginales. Ese término marginal hace referencia a pequeños cambios que uno va haciendo día tras día a un plan definido. Cuando vamos a aplicarlo a la producción y hablamos de la ley de los rendimientos marginales decrecientes, estamos asumiendo que hay un comportamiento que es reiterativo y cuando esto pasa, normalmente se convierte en ley. Lo mismo que puede suceder con la ley de oferta y demanda que seguramente ustedes ya deben conocer. Entonces, cuando hablamos de que hay una ley de rendimientos marginales, estamos diciendo que es una situación que se provoca o se genera toda vez que estamos buscando un objetivo particular, que en el caso de producción es la máxima producción posible. Entonces, toda vez que yo estoy buscando una máxima producción posible con una función de producción como la que hemos venido describiendo, que es Q en función del capital y del trabajo, esta ley de rendimientos marginales decrecientes se hace presente cuando yo pretendo conseguir esa máxima producción variando solamente un factor y dejando los demás constantes. Cuando yo empiezo a intentar aumentar la producción a través de la capacidad que tengo de usar trabajo y capital, pero en el corto plazo el capital es constante, solamente estoy variando el nivel de trabajo. Al inicio esto empieza generando un crecimiento, pero llega un momento en que va disminuyendo la velocidad de crecimiento, se estanca y empieza a decrecer. Es en ese momento donde uno empieza a intuir que puede haber una ley de rendimientos marginales decrecientes. Si lo miramos en esta gráfica, nosotros vemos que la gráfica azul, esta de acá, es la productividad marginal. La gris es el producto total. Entonces, miren, cuando empezamos a producir, variando solamente el trabajo porque el capital en el corto plazo es constante, la producción crece rápidamente, lo vemos acá. Acá disminuye su velocidad de crecimiento, acá intenta estancarse y empieza a decrecer. ¿Qué quiere decir esto? Que la productividad marginal crece rápidamente, alcanza su máximo y empieza a descender. ¿Esto por qué? Pues porque el capital es constante y empieza a agotarse. Aquí podemos ver cómo decrece rápidamente. El texto nos dice literalmente esto de lo que estamos hablando. ¿Qué nos dice el autor? Dice, ley de rendimientos marginales decrecientes. Es justamente el principio según el cual cuando aumenta el uso de un factor, en este caso el trabajo, estamos pretendiendo aumentar la producción solamente variando el trabajo en el corto plazo, mientras los demás permanecen constantes. El capital es constante. Por lo tanto, el resultado, lo que yo espero encontrar, que es la producción adicional que quiero obtener, termina disminuyendo. Por eso, si en algún momento llegaran a decirme a mí, mire, muéstreme en un gráfico de producción dónde puedo encontrar los rendimientos o la ley de los rendimientos marginales decrecientes, esta se da después de que el producto marginal alcanza su máximo, que en este caso es acá, en 30, y empieza a decrecer. ¿Cuál es la razón de este decrecimiento? Que el capital es constante y empieza a agotarse. No es lo mismo tener en un espacio definido un trabajador que tener 10 o que tener 100. Eso significa que los trabajadores terminarán estorbándose y empieza a operar la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Uno lo ve muy claramente en las aulas de clase, no es lo mismo atender 10 o 15 estudiantes que atender 40, 50 o 60. Quien no conoce de la ley de los rendimientos marginales decrecientes pensará que es igual de eficiente atender 15 estudiantes que atender 60. Pues no. ¿Por qué? Porque el espacio es reducido, porque el espacio se agota y porque, por ejemplo, en el caso de la academia, no es lo mismo resolverle dudas a 15 que a 60 o a 70. Entonces, a nivel productivo,
Cuando usted nota que la productividad marginal va descendiendo, y se sabe en el corto plazo, tiene que revisar si se le está presentando la ley de los rendimientos marginales decrecientes y empezar a pensar en pasarse al largo plazo. Espero les haya quedado claro a qué hace referencia la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Es un concepto en economía bastante común, bastante